Como les decíamos hoy, sesión del Consejo de Ministros convocado por el presidente de la República, Yamandu Orsi. Ya vamos con todas las repercusiones. Exacto, nos vamos a exteriores, tomamos contacto con Matías Garro, nos amplía esta información. Mati, adelante, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, como ustedes detallaban, hoy el presidente de la República, Yamandu Orsi, convocó a todo su gabinete a la residencia de Suárez y Reyes en el marco del quinto Consejo de Ministros que desarrolla justamente el gobierno de Yamandu Orsi. Varios temas sobre la mesa, uno de ellos tiene que ver con el tema Cardama y esta denuncia que presentó el gobierno uruguayo por un posible fraude contra el Estado. El encargado de la conferencia de prensa fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien destacó el rumbo que está llevando el gobierno en ese sentido. También destacó e informó que el astillero Cardama se comunicó en las últimas horas con el Poder Ejecutivo para, mantener un encuentro y transferir sus descargos. El problema sigue siendo la garantía de cumplimiento que el gobierno uruguayo dice que se dio a través de una empresa de papel. Además, Alejandro Sánchez confirmó que con Cardama o con otra empresa, el Uruguay tendrá justamente estas patrullas oceánicas. Pero si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Bien, acá hay tres cosas que hay que establecer. En principio, la decisión del Poder Ejecutivo fue transitar por el resto de los procesos administrativos tendientes a resolver un contrato que nosotros nos sentimos que está sin garantía. Al estar sin garantía, evidentemente, tenemos que denunciar la situación que se debió a este posible estafa o engaño al Estado uruguayo o mala fe por parte del contratista. Efectivamente, Cardama se ha intentado comunicar con el Poder Ejecutivo intentando generar alguna instancia de diálogo. Lo que nosotros hemos planteado es primero notificar, en este caso al contratista, sobre la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en la vía administrativa para denunciar el contrato y naturalmente el Poder Ejecutivo está dispuesto a, en ese proceso administrativo, si es que se necesitan abrir espacios de mediación, hacerlo, porque es lo que corresponde a la hora de tomar una decisión jurídica de esta naturaleza. Lo que hemos hecho es notificar, en este caso a Cardama, y no hemos tenido más comunicaciones que esa. Seguramente lo que va a hacer ahora la empresa es ofrecer sus descargos frente a la comunicación o a la vista que le dio el Poder Ejecutivo y allí se desencadena ese proceso. Con respecto a las patrulleras oceánicas, por supuesto que es un objetivo, creo que reconocido por todo el sistema político y por el conjunto del Uruguay, que el Uruguay necesita tener este tipo de patrulleras y por tanto la tarea a la que está encomendado el Poder Ejecutivo naturalmente es a resolver los aspectos que tienen que ver con el contrato, pero también a garantizar la posibilidad de que el Uruguay cuente con patrulleras oceánicas, eso lo necesitamos. Evidentemente allí hay un conjunto de dudas porque hoy tenemos un contrato sin garantías. Veremos si este procedimiento será con el mismo astillero o con otro, o en conjunto o en un consorcio. Eso será un tema que se podrá analizar en el futuro. Lo cierto es que el objetivo del Poder Ejecutivo es tener patrulleras oceánicas y en ese sentido desencadenaremos todos los procesos tendientes a poder garantizar esa situación. Además, el Estado uruguayo ya lleva invertido $30 millones y por tanto esto es importante para nosotros ver qué es lo que se ha hecho hasta el momento y ver cómo puede seguir la construcción de las patrulleras oceánicas y en qué hipótesis se puede dar. En ese sentido, informarles que hoy se dio a conocer que Javier García va a ser el miembro interpelante de la ministra Sandra Lasso cuando se lleve a cabo justamente esta interpelación en el Palacio Legislativo. En otro orden, el proyecto de ley de presupuesto también fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa hoy en este Consejo de Ministros. Alejandro Sánchez primero destacó el amplio consenso que tuvo el proyecto de ley cuando pasó por la Cámara de Diputados. También informó que no va a haber mensaje complementario, es decir, el Ejecutivo no destinará más recursos de los que ya están planteados en el proyecto de ley. Y por otra parte, cuestionó que en la Cámara de Diputados se aprobó una partida de unos 80 millones de pesos para la ANEP, que hoy por hoy no tiene financiamiento. Lo volvemos a ver y escuchar. Estamos muy contentos porque creemos que el país ha avanzado y ha consolidado una política económica que ha tenido un amplio respaldo del espectro político, porque eso lo denota la votación en general de más del 80% de los legisladores de la Cámara de Representantes, lo cual habla que el conjunto mucho más amplio de los votos que tiene el Frente Amplio hoy respaldan la política económica que está llevando adelante el gobierno de Yamandu Orsi. Y cierto es que, como en todo proceso, las leyes de presupuesto están sometidas al trabajo de los señores y señoras legisladoras que buscan reasignar recursos de un área hacia otra para fortalecer un conjunto de políticas públicas. Y también es verdad,
algo que diría yo es poco frecuente, o diría más bien nunca ha sucedido. En este caso, la Cámara de Diputados votó un conjunto de asignaciones para la inclusión en el área de ANEP que no tienen un financiamiento. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitución de la República es clara al respecto, que en el transcurso de las leyes de presupuesto, el Parlamento de la República no puede aprobar gastos sin decir de dónde salen esos recursos, ¿no? Este es un mecanismo que existe, que lo que protege justamente es al país de que el Parlamento no vote gastos que no tengan un respaldo, que serían gastos que no van a poder llevarse adelante porque no hay financiamiento de ellos. Efectivamente pasó de esa manera, no con los votos del Frente Amplio, sino con los votos de la oposición, que se votaron un conjunto de artículos que no están financiados, que ascienden a 80 millones de pesos, que es un tema que tiene que resolver ahora el Senado de la República, porque no puede salir del Parlamento un gasto que no tiene financiamiento. Esto, como cualquiera de nosotros, si vas a ir a comprar a un almacén o a un supermercado, si no tenés saldo en la tarjeta no puedes comprar nada. Por lo cual este es un problema de técnica legislativa que habrá que resolverlo en el Senado de la República, y eso le pone además entonces al trabajo del Senado de la República una mochila más, que es resolver cómo se financian esos gastos ya aprobados por la Cámara de Diputados y que no tienen financiamiento. Por otra parte, el presidente de la República recibió un informe realizado por el Ministerio de Trabajo, bueno, indicándole cómo viene avanzando la ronda de consejos de salarios, donde en algunos casos está más complicado el tema, por ejemplo, en el sector lácteo, donde trabajadores y empresarios no se han podido sentar en la mesa para negociar, pero de todas formas, Alejandro Sánchez destacó que el 30% de las mesas ya acordaron. Lo vemos y lo escuchamos nuevamente. Estuvimos valorando el transcurso de lo que es la negociación colectiva. Ustedes saben muy bien las pautas salariales que presentó el Poder Ejecutivo oportunamente y que están en el marco de las negociaciones. Hay más de 100 mesas de negociación que están tramitando los acuerdos salariales entre trabajadores y empleadores. Nosotros al día de hoy tenemos un 30% de las mesas que están en la negociación colectiva que ya han llegado a acuerdo dentro de las pautas que ha planteado el Poder Ejecutivo. Y resta, obviamente, todavía queda bastante tiempo del plazo estipulado para poder cerrar la ronda de salarios, pero entendemos, y así fue el informe que recibimos de parte del Ministerio de Trabajo, como un gran logro que a esta altura ya tengamos el 30% cerrados y acordados las distintas mesas de la negociación colectiva, y tenemos un 30% restante de las mesas que están en vías de llegar a un acuerdo, por lo cual venimos con un cronograma muy bueno. Ustedes recordarán las pautas que nosotros establecimos. Son pautas que están centradas en priorizar los salarios sumergidos, es decir, aquellos compatriotas y compatriotas que perciben un salario inferior a 25.000 pesos por mes, y allí es donde se ha colocado la mayor cantidad de recursos para que se puedan incrementar esos salarios sumergidos, garantizando que el conjunto amplio del resto de las escalas salariales no pierda poder de compra. En un rato estaremos retomando el contacto porque la Asociación Argentina Abuelas de Plaza de Mayo tiene un importante anuncio para realizar en nuestro país. En esta actividad estará el presidente de la República, Yamandu Orsi, así que en caso de tener novedades, compañeros, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mati. Quedamos atentos a una nueva convocatoria.